Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, los versículos 1 y 2 están separados en nuestro idioma, pero en inglés están conectados. Así que el versículo 2 compone al versículo 1, para que sea más fácil entender qué es el sacrificio. En el versículo 2 se explican métodos específicos. Para hacer el sacrificio vivo, para llevar una vida cristiana correcta ante Dios mientras vivimos en este mundo, primero nos dice que no nos conformemos a este siglo. Siglo aquí es una palabra diferente a este mundo. Es un mundo sin Dios. Existe el flujo del pecado. A esa tendencia se le llama siglo. Después de que Caín fuera expulsado por Dios, eh, creó una ciudad, construyó una ciudad y aumentó el número de personas y desarrolló la cultura. Pero creó un mundo sin Dios. Y lo que tenemos ahora es lo mismo. A partir de entonces se le llama el este del Edén, ¿no? Se ha vivido cada vez más al este, lejos de Dios, que la gente en el mundo actual ni siquiera sabe que existe un Dios, pero en esta ciudad la civilización estaba desarrollada, la cultura también. Había gente que tocaba flautas y gente que fabricaba máquinas. Así está escrito en la Biblia. La civilización cultural estaba muy desarrollada en ese momento. Tanto la civilización como la cultura se desarrollaron mucho. Además había quienes criaban ganados. Hermanos, en aquel entonces no comían carne. Entonces, ¿por qué criaban ganados? Para fabricar el cuero. Si prueban una vez el cuero de vaca, sabrán qué tan elegante se ve, ¿no? Y la moda estaba desarrollada, la industria, pero no había Dios. Es un lugar rebosante de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero como está lleno de deseos humanos, esto fluye una y otra vez según el flujo de cada época. Una vez estuve en el puente del río Han cuando este se desbordó. El río fluía con tanta fuerza que, leyendo la palabra, podía entender perfectamente la palabra siglo. Esta palabra, siglo. En este siglo los deseos están penetrando el mundo con tanta fuerza, ¿no? Y a veces los precios inmobiliarios suben. Entonces, ¿qué es lo que siempre está en la mente de la gente? Bienes raíces, ¿no? Precio de la vivienda, precio de la vivienda. O por ejemplo, las acciones están subiendo de nuevo. ¿Qué les interesa a partir de entonces? Las acciones, 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 la bolsa, Bitcoin, cualquier drama, celebridades, todo lo que surja viral, y hay todo tipo de interés. Cualquier cosa buena que haya, se junta todo el mundo ahí, ¿no? Cuando los precios de las acciones, los bienes raíces y el mundo fluctúan, todos se influencian por ello. Eso es lo que llamamos el siglo. Pero el mundo sigue fluyendo de esa manera. Hermanos, el agua fluye desde el mar de Galilea hasta el mar muerto, ¿no? ¿Es más grande el mar de Galilea o el mar muerto? El mar muerto es mucho más grande. Pero lo sorprendente es que no hay ni un solo pez en el mar muerto, porque la concentración de la sal es tan alta que los peces no pueden sobrevivir. Sin embargo, si el agua fluye desde el río Jordán y estos peces nadan hasta el mar de Galilea, entonces viven. ¿Qué sucedería si flotan y flotan hasta llegar a la desembocadura debido al transporte acuático por la fuerza de las aguas? Pues llegarán a morir, ¿no? Hermanos, ¿qué es la fe? Es aferrarnos a la palabra e ir contra la influencia del mundo, subiendo y subiendo, aun sintiéndose perdido y sabiendo que es difícil ir hacia arriba. Sin embargo, vivir según la corriente de este mundo es más conveniente, estaría muy bien, simplemente te quedas no flotando, no tienes que hacer nada. Pero si vemos después, el lugar al que llegamos es el mar muerto.
Este alejamiento se expresa en una sola palabra, la secularización. La imagen de los cristianos alejándose e imitando al mundo es la secularización. Pero, ¿cómo se produce la secularización? No aparece en la ropa o en las acciones y palabras primero, sino que sucede desde el corazón. Cuando la actitud de imitar a Dios y de entregarse a Dios va desapareciendo en el corazón, comienza a producirse la secularización. Eso es lo que hace que el coronavirus sea tan peligroso. Quieres hacer algo, pero no te permite. En medio de la pandemia se puede ver cuánto están aumentando los precios de la vivienda y las acciones. Y hay tantas cosas divertidas que pueden hacerse incluso sin moverse uno, ¿no? Que si se ganó un premio Oscar, que si se ganó otro premio de no sé qué, y muestran cuánto se ha desarrollado la cultura coreana. Solo con un clic aparecen millones de búsquedas relacionadas. Y siempre tenemos el acceso a todas las ventanas que queramos. Y es constantemente ver esas cosas sin sentido. Vivimos en una época en la que los cristianos no pueden entrar en razón. De esta manera, poco a poco, las cosas del mundo empiezan a infiltrarse en mí. Y sin darme cuenta, me encuentro leyendo otra cosa en lugar de la Biblia. En lugar de orar, estoy pensando en otras cosas. Estoy trabajando a tiempo parcial en lugar de servir en la iglesia. Y ya no estoy escuchando casi las noticias sobre lo que ocurre en la iglesia. Se llega a considerar una estancia corta. Hermanos, piensen en ello. Ahora, pensemos en el diluvio de Noé. En la época del diluvio de Noé fue el momento en el que más gente había. En ese momento el mundo era el más desarrollado. La civilización también estaba muy desarrollada. Si lo investigas parece que es asombrosa esta época. Pero de repente se derrumbó. ¿Por qué se arruinó? Muchas personas murieron debido a un repentino diluvio. ¿Por qué se arruinó? Hay una razón más importante que el gran número de personas, que es que el descendiente de la fe, de repente me olvidé su nombre, es Set, ¿no? Sí, Set, el tercero. Cuando los descendientes de Set, los descendientes de la fe, se casaron con los descendientes de Caín, la fe se secularizó. Esa es la razón definitiva por la que fueron arruinados. Pensemos en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban muy desarrolladas en esta época. Sodoma y Gomorra fueron las ciudades más desarrolladas. Cometieron muchos pecados, pero ¿cuál es el mayor problema en este momento? No habrán pensado de esta manera, ¿no? Como Lot estaba allí, el número se redujo de 50 a 45, 40, 30, 20 y 10. Pensó que al menos 10 personas habrían recibido la salvación. Lot, sus dos hijas, sus yernos, ¿y cuántos sirvientes tiene? Tiene 300 sirvientes. Son más de 300 personas. Lot tuvo éxito allí. El que está en la puerta significa que es un juez, significa que tuvo éxito. Pero ni siquiera pudo sacar la palabra a su esposa, ni a sus dos hijas, ni sus yernos. Ni siquiera pudo evangelizarles ni mantener su fe por su cuenta, mucho menos evangelizar, ¿no? Al final fracasó. Miren a Israel. Pensamos en Israel. Fue la ciudad más desarrollada durante la época de Jesús. Pero se arruinó completamente. Piensen detenidamente cuando Israel fue destruido por Babilonia. ¿Por qué fracasó Israel? Porque no hay un solo justo. Porque no hay un solo justo. Hermanos, ahora estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en la última época. Es la época con más población en el mundo y la más desarrollada de toda la historia. Y los estándares de Dios están cayendo más y más de lo que pensamos. Desaparece el delito de adulterio. La homosexualidad está siendo aprobada como una ley contra la discriminación.
Muchas normas morales establecidas por Dios están colapsando. Pero, ¿saben lo que es realmente grave? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe? ¿Existirá siquiera una persona salva que, como una viuda desesperada, tenga un corazón verdaderamente sincero y viva una vida cristiana con todo su corazón? Jesús está preguntando eso. Si este mundo se arruina rápidamente, ¿quién tiene la culpa? Hermanos, no deberíamos mirar a otra parte para descubrir que este mundo realmente está llegando a su fin. Si mi corazón se está arruinando, esa es la ruina. Si me secularizo, ese es el final. Sin embargo, a medida que se acerca el fin de los tiempos, las personas tienen cada vez menos oportunidades de vivir una vida cristiana debido a su deseo de vivir una buena vida para la educación, la vivienda y la prosperidad de sus hijos debido a diversos problemas económicos al aumento de los precios. Y no saben cuáles son los valores realmente importantes. ¿Qué es lo importante en este mundo también? Preguntan por qué los cristianos somos tan exigentes. Cuando los estudiantes universitarios llegan al primer año, pues van de orientación y les hacen beber, les importa si quieren beber o no, ¿no? Incluso si vas a trabajar, te dan alcohol, no te dejan ir a la iglesia debido al coronavirus, y a las personas que ocupan puestos públicos se les despide si van. Incluso firman un acuerdo y les prohíben ir. Con todo esto intentarán destruir por completo la identidad de nuestra fe. Están tratando de destruir por completo la autoestima y la fe de los cristianos. Y se nos permite vivir adaptándonos al mundo. Pero nosotros no debemos hacer eso. Esto es lo que ocurrió durante la pandemia de coronavirus. Pero no se sabe lo que puede llegar a pasar tras 1, 2 o 3 años así. ¿Conocen la cocina francesa de ranas? Se hierve agua sobre una vela y no saben qué tan lento hierve. Se mete una rana entera ahí, ¿no? Entonces al principio esta rana salta y luego cuando se calienta un poco va despacito, ¿no? Y muy lentamente. Y al final ves que está flotando en el agua. Después de un tiempo, ¿qué pasa? Ya, ¿qué pasa después? Se muere. Hay alguien que fue poco a poco dejando su vida cristiana y no ha vuelto a aparecer. Entonces fui de visita un día y no había ninguna reacción. Hablaba de la cruz, de la salvación, de cualquier cosa, pero esta persona no pensaba en nada. No tenía reacción. Estaba muerta. Había muerto. Poco a poco, lentamente. Los misioneros vienen aquí a veces. Por eso, los evangelistas suelen hablar en privado con los misioneros. Si vienen aquí cada pocos años, se sorprenden mucho cuando llegan a Corea. Dicen que es diferente a los viejos tiempos. Es diferente a como era antes. La mente y los pensamientos han cambiado mucho. Hermanos, si viven así en el mundo, pueden terminar olvidando su destino y abandonándolo todo. Necesitamos despertarnos.